Experiencia Tech. Hola, ¿cómo están? Esto es Experiencia Tech, el podcast hecho para personas que queremos hablar de innovación, tecnología, humanidad y experiencia de clientes. Soy Mauricio López y seré tu anfitrión cada semana con una temática que nos moviliza a todos. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Acá Mauricio López, un nuevo capítulo de Experiencia Tech. Hoy vamos a tener una conversación súper entretenida respecto a blockchain, respecto a las oportunidades, a las dificultades de las criptomonedas y más o menos de lo que está pasando en el mundo actual para que esta tecnología pueda seguir escalando. Va a ser una conversación humana con Alan Corisma. Alan es un emprendedor fanático de las criptomonedas. He tenido una conversación previa con él y está súper interesante su aventura. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de el viaje de Alan y cómo llegó a ser hoy este personaje tan interesado en criptomonedas, en centralización y en contribuir a transformar un poco más esta sociedad. Hola Alan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien por acá, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias por la invitación. Partamos desde el inicio. Cuéntanos, Alan, ¿de dónde eres? ¿Cómo te formaste en este ámbito de interés tuyo? ¿Cómo llegaste hoy día a estar hablando de criptomonedas? Mira, yo vengo como el desarrollo como de front-end, como algo como web, aplicaciones. Estuve mucho trabajando como en agencia y luego yo me independicé con 2 socios y hicimos nuestro propio proyecto por 5 años. Entonces siempre estuve como metido en el tema de la tecnología. Llegó un momento que convergieron como varios temas, que era uno como el estallido social, que empezaba a haber como mucho movimiento en tema de cuestionarse temas. Seguro, era una temporada para cuestionarse muchas cosas. Casó con la muerte de un compañero de colegio que por casualidad trabajaba en el mismo edificio que trabajaba yo y me lo topaba de vez en cuando. Entonces a él lo veis como un par y en fondo te veis reflejado. O sea, ¿qué pasa si yo me muero ahora? ¿Qué cosas he hecho? Que uno se empieza a cuestionar finalmente desde el estallido social y el cuestionamiento de que, oye, me puedo morir en cualquier momento. ¿Qué estoy haciendo y qué está pasando? Bueno, el tema con mis socios marchaba bien, pero llegó un tema que necesitamos como involucrar a más gente y un poco potenciar el tema comercial. Ajá. Nosotros teníamos como ciertas alianzas con otras empresas y una de estas alianzas, que era un amigo directo, nos invitó a trabajar con él en su empresa, que era mucho más grande. Como a meterte dentro de esa corporación. Claro, entonces nosotros como éramos 3, claro, mis 2 amigos decidieron seguir para allá, yo tenía las puertas abiertas y yo a través de todo este cuestionamiento dije, no sé, pues voy a intentar a ver a dónde me lleva, porque en este momento como que no puedo volver un poco como a este mundo corporativo, porque ya me estaba un poco saliendo, como con esta independencia de empresa. Así que decidí como intentar hacer algo por mi cuenta, pero no tenía claro qué. Okay. Entonces, ese año después viene como el tema de la pandemia, justo con el estallido social. Sí, claro. Entonces yo tenía en mi mente que quería, no sé, por recorrer toda la ciudad y hacer miles de cosas, que al final terminé encerrado en mi casa. Y bueno, ahí intenté hacer como otros proyectos con otra gente que había dejado de trabajar, pero finalmente como no prosperó. Y claro, yo me trabajaba como con mis 2 socios, que como trabajamos un poco de forma como horizontal, un poco más colaborativa, cada uno llevaba soporte de distintos lados. Y estas personas como que yo les veía que, claro, están en el mundo como más corporativo, más grande, en el fondo como que hay mucha jerarquía. Entonces, como un poco de ejemplo, no sé, porque cada uno estaba haciendo como, asumía su rol y hacía sus cosas, y la primera pregunta que hacía, oye, yo debería recibir un bono extra porque estoy haciendo no sé qué tema. Entonces, al tiro como un poco como dejando el tema como de igualdad de lado. Claro, ¿sí? Se acabó la horizontalidad. Claro, entonces a mí eso también como que me empezaba a hacer como un poco roce, porque sí, finalmente
no mi forma de trabajar, porque yo también trabajé como en equipos de tecnología que finalmente es cómo sacamos el proyecto adelante. Ajá. Entonces yo terminé como un año entero finalmente dándolo todo, pero finalmente sin ninguna como recompensa detrás. Finalmente como que dejé de trabajar con ellos y pasó un año, se me ocurrió... con los pocos ahorros que me quedaban, dije, ya ok, invertámoslos, porque por último, si voy a estar encerrado con pandemia y tratando de ver qué intento hacer, por último, ojalá mi plata me sirva para ganar algo. Seguro, hay mucho de valentía en eso, porque era un momento lleno de incertidumbre y estáis decidiendo invertir. Sí, pues vi como dije ya, es una de las opciones mientras ojalá me largara un poco como este espacio como para reflexionar un poco y ver dónde me encamino ahora. Y bueno, investigando dónde invertir, claro, clásicamente invertir en todas estas empresas de tecnología, qué sé yo, y dentro de todo este tema de inversión, claro, estaba el Bitcoin, que me imagino que es la forma de entrada de todos nosotros. De todo, yo creo de todo. El Bitcoin, uno entra por tema de inversión, ¿de qué se trata esto? Entonces, como buen trader en el fondo, dije, ya, entonces hay que investigar de qué se trata. Y claro, y empecé a estudiar un poco del tema y caigo en el tema del blockchain. Que se habla de las criptomonedas, se habla del Bitcoin, pero realmente como el blockchain en sí, la tecnología, no se habla tanto. Y leyendo al respecto, ahí me hizo como un poco como el click, finalmente, como... finalmente los que logramos entender esa tecnología, como entendemos como lo transformador que puede llegar a ser finalmente como en toda la sociedad un poco, en todos nosotros. ¿Qué es lo que más te hizo clic en ese momento? El blockchain tiene la característica que soluciona con tecnología el intercambio entre dos partes para que se intercambien valor, pero no tienen que confiar entre ellas. O sea, ¿qué significa eso? Que yo puedo intercambiar contigo que no te conozco y no tengo que confiar en ti para intercambiar calor y podemos hacer negocio y sacamos finalmente a todos los intermediarios. Los intermediarios de ahora son, no sé, los bancos que tenemos entre medio. Sí. Oye, cuéntame un poco más. Estuvimos hablando hace un ratito atrás de este caso acerca de los GameStop. ¿Cómo fue eso? Yo creo que fue súper entretenida tu historia y creo que la audiencia tiene que escuchar. Claro, en esa época de inversión donde está el tema del Bitcoin, pasó el suceso como de GameStop. GameStop es una acción que está extremadamente como jugada en corto, en el fondo como los que juegan en contra venden en contra, y la teoría era como que está extremadamente en corto y finalmente como que le dicen como un short squeeze, como que se va a lanzar el precio así como derecho para arriba. Y claro, lo interesante de eso en el fondo como que la comunidad empezó a descubrir más del tema que estaba pasando, porque estaba tan finalmente como estaban jugando tan en contra, y descubrieron que finalmente si hay, por ejemplo, 1000 acciones de GameStop, hay 10.000 jugadas en contra. Y tú decís, ¿pero cómo? ¿Cómo? Entonces hay una herramienta que, o sea, como estos fondos de inversión grandes, ¿ya? Se le llama como el naked short, como un corto desnudo, en el fondo como con acciones sintéticas que como que no existen, ¿ya? Como acciones fantasma, juegan en contra, las venden y las juegan en contra. Y ocupan otra herramienta que es como el black pool. ¿Ya? Entonces, que es como que tiene otro fin, como es una herramienta en el fondo para instituciones que tienen como mucho capital y van a, no sé, por comprar un montón de acciones y para no manipular el precio, lo pasan por este dark pool para que finalmente como que esté un poco saludable el tema del precio. Perfecto. Pero ellos están ocupando como con sus capacidades, no sé, hay mucha presión para comprar, pasan todas las acciones de compra por este black pool, o sea, significa que no tienen ninguna incidencia en el precio y venden en contra acciones que no existen. Igual es súper tramposo. Y tú empezás a darte cuenta que, claro, o sea, uno entiende ya que los grandes capitales tienen tanto los algoritmos, tienen el capital para manipular lo que les dé la gana, tienen los medios a su favor. Eso fue divertido porque me di cuenta como que todo lo que dicen, no, que los medios están comprados, qué sé yo, y yo veía como en tiempo real como noticias que eran como súper positivas para la empresa, en cualquier empresa, no sé, como decir, como el directorio está comprando sus propias acciones. Esa es como una de las señales más saludables que podéis tener de una empresa, que las mismas personas que trabajan ahí compren su propia. Y no sé, pues inventaban un título que era como todo lo contrario y era como... Y yo decía, es como súper evidente. Claro. Y más encima ellos mismos y
no sé, pues veis cómo se manipulaba el precio y bajaba, no sé, pues descaradamente con ciertas noticias, qué sé yo, que tú te das cuenta que finalmente el nivel de manipulación es extremo. ¿Y cómo nos recuperamos de eso? Porque ahí la confianza la pierdo inmediatamente. ¿Cómo salgo de esa trampa de la confianza? Claro, pues ahí viene un poco más que me confirma un poco el tema del blockchain. O sea, yo desde invertir como en empresas finalmente, nada, desconfío 100%. O sea, el tema de GameStop todavía está continuando, es una historia que todavía no se termina de escribir. Y nada, pues eso me hizo confirmar en el fondo, ok, o sea, es esta otra alternativa que finalmente como un poco transparenta todo el tema financiero, porque el blockchain es transparente, por muchos que digan que es como estas billeteras que son anónimas, pero finalmente son seudónimos, pero está toda la información ahí transparente para todos. Esa también es una de las consecuencias porque me interesó un poco meterme e investigar más de todo el tema de blockchain y criptomonedas. Claro, el Bitcoin como tema de inversión, de hecho esa tecnología se hizo con ese fin un poco, que es como intercambiar valor y por eso funciona tan bien, porque es súper acotado como su problemática. Y ahí uno empieza a investigar la otro tipo de moneda, pues está Ethereum y yo partí de investigación soy un poco más como abanderado con Polkadot, que para mí es la parte como de tecnología donde la tienen como más desarrollada y el equipo detrás es como el que está impulsando eso, es como el que más me calzó conmigo, porque su propósito finalmente es como generar como un computador global, que un poco como los que conocen Ethereum, un poco eso, como uno puede correr programas encima del blockchain. Ocupa también como sistema de gobernanza, o sea, Polkadot funciona como gobernanza descentralizada, tienen todas las transacciones, bueno, en que entiende cuando uno hace una transacción hay que pagar como comisiones para los validadores y parte de esas comisiones también va a la tesorería de Polkadot. Entonces la tesorería es como grande, entonces maneja como mucho capital y te permite como también financiar proyectos que también potencian el mismo Polkadot finalmente. Está bueno, tiene una gobernanza mucho más robusta. Robusta y claro, pues, y finalmente como trae un poco el control hacia la gente, pues, que es también lo que a mí me llama la atención, como un poco el tema de blockchain trae como como el financiamiento colectivo, hay las identidades descentralizadas, la infraestructura descentralizada, es como va a traer como otras formas de cómo nosotros interactuamos como normalmente. Están las organizaciones descentralizadas, que te puedo dar como un ejemplo como entretenido, es como imagínate como gente que no se conoce puede llegar a acuerdos a través de estas organizaciones. Y una organización tenía planeado comprarse un equipo de la NBA. ¿En serio? Entonces tú te cuestionas, imagínate todos los fanáticos, no sé, pues acá puede ser ya todos los fanáticos de un club, de un club de fútbol, somos dueños del propio club y de las propias decisiones. ¿Te imagináis? O sea, imagínate, todo esto es como, saquen al director técnico porque no está funcionando. Acá hoy hagamos una votación. Entonces tú decís, claro, pues ya finalmente como que las instituciones ya no van a tener el control de estas cosas y finalmente el control va a tener la misma gente. Y eso como uno empieza como, por eso, esta tecnología es nueva, pero empiezan a salir como ramas totalmente como inesperada y como que otra forma de interactuar finalmente con nosotros y con las cosas. Entonces, claro, pues ya no depende de cómo, porque dicen, no sé, pues las corporaciones, por lo menos del fútbol, no, está corrupta, los jugadores están contados, no sé qué cosa. Acá, acá decidimos, no, vamos a traer a tal cosa, necesitamos tanta plata y obviamente estas organizaciones descentralizadas manejan, gracias al blockchain, manejan financiamiento a través de sus propios tokens y otras formas de financiarse. Oye, pero qué notable, es como que abre un mundo de oportunidades para la gente que es fanática de un club o de un deporte, porque puede ser parte de las decisiones y contribuir a financiar parte de las acciones o parte de las decisiones del club que le gusta. Bueno, otro también que también me llama la atención, que también es entretenido, que son como la infraestructura descentralizada. Entonces una empresa compró varios Tesla eléctricos, 100 Tesla, y funciona como Uber. Ajá. Pero significa que tú como usuario participáis como con tokens, o sea, eres dueño de esa flota y ganáis por ocupar el servicio o porque ocupan tu servicio. Claro. No lo puedo ver de esta forma, o sea, como más en el futuro, como que nosotros mismos vamos a ser dueños de, como, o sea, la ciudad va a ser
tú vas a ser dueño de parte de la ciudad. En el fondo, como tu scooter eléctrico va a pertenecer como a la red de transporte, por ejemplo. No, mira, yo tengo mis 3 scooters que están participando de la red de transporte. Y yo gano finalmente comisión por ese uso. El otro ejemplo que dan, que es más básico, es como que, no sé, como que si nosotros tuviéramos como un lugar donde cargar nuestro automóvil eléctrico, que son de carga. Sí. Imaginen en nuestras casas, bueno, no en mi caso, pero yo como como spot para carga, lo dejo como a disposición, un poco como esta infraestructura a disposición, y no sé, para la gente que puede ir y cargarse, yo recupero o gano un poco a través de esa infraestructura que yo estoy prestando como un poco a este colectivo, ¿cachai? Que es como un poco mismo del tema que estamos conversando y los otros temas que funcionan. Porque hasta ahora a mí me parece como increíble, un poco teórico, pero ¿tienes como casos así como reales o concretos sobre esto que estamos hablando? Así como la posibilidad de tener a la ciudad conectada y que estén pasando ese tipo de cosas. La flota de automóviles, sí, pues creo que en Suiza, no sé dónde en verdad, que se llama E-Loop. Ellos compraron una flota entera de Tesla, como 100 Tesla, y tienen como el sistema andando. Entonces tokenizan finalmente como la flota, sí, que para la gente entienda es como una fracción es como ser dueño de una fracción de toda la flota. Entonces, y eso funciona, está funcionando. Qué notable, me lo imaginé en la escala latinoamericana con los scooters, un súper buen ejemplo, o con este proceso de las motos eléctricas de Copec o de las otras empresas que están incorporando electromovilidad. Sí, porque claro que hay un tema, porque como todavía todo es muy nuevo, hay una problemática. O sea, finalmente el tema de la flota, la misma empresa igual se tienen que dedicar un poco como a mantener el automóvil, o si choca, hacerse cargo un poco de, no sé, de esos trámites. Entonces todavía como que es como todavía está como una mezcla, ¿cachai? Entonces finalmente como la proyección es como que finalmente sea totalmente automatizado. O sea, gracias, no sé, por la inteligencia artificial, el tema sea totalmente autónomo. O sea, tú te vas a conectar a máquinas inteligentes de todo tipo y la gracia es como rentabilizar un poco de estas máquinas que están automatizadas. Sí, está súper bueno. De hecho, tal vez el ejemplo no va mucho por ahí, pero es parte de una conversación que tuve alguna vez a propósito de las discusiones de los fondos de la AFP y cómo los que somos cotizantes de este proceso también debiésemos ser partícipes del proceso de o ganamos todos o perdemos todos. O sea, esto no de que solamente pierda yo cuando el fondo no renta como debiese rentar. Sí, eso pasa. Me voy a tirar con el otro tema de las identificaciones descentralizadas. Ya, dale. Entonces, ahí toca un poco ese tema, porque ahora nosotros como en Internet, nosotros damos nuestra como información. Sí. Entonces, yo no sé para dónde es esa información y qué están haciendo con esa información, y un tercero está rentando de toda esta información. Tal cual. Entonces, el cuestionamiento no es como negarse, no quiero entregar mi información, yo quiero saber para dónde va y si podemos si podemos rentar todo. Además la información es mía. Yo entiendo que tú, no sé, armaste como el proyecto y pusiste la tecnología, mereces un porcentaje mucho mayor que el mío, pero seamos como otro tipo de interacción, por eso que yo hablo como un poco más como que sea más saludable finalmente. Y un poco más justo, ¿no? Sí, un tema más justo, es más claro, pues como un poco este tema como horizontal que digo yo, que sí, como que viene resonándome como de antes. En el capítulo de blockchain que tuvimos con Dani Arezu, apareció este tema y de cómo éramos capaces también de poder avanzar en un proceso de monetización de mi data. No solo saber efectivamente quién está consultando mi dato, los datos personales míos, cómo están utilizando esa información, y si yo, que soy el dueño de esa información, que son mis datos personales, también debiese recibir algo de tributo en función de lo que se está haciendo con esa información. Exactamente. Por hablarte más de como de la entidad descentralizada. Pues mira, el tema de las entidades descentralizadas debería ser como un bien público, porque está el tema de que los grandes operadores como que se hicieron un poco cargo de esa problemática finalmente como nuestra identidad digital, porque no había nada. Entonces, sí, es entendible que finalmente ellos sacaran la solución y en consecuencia como terminaron como acaparándose un poco de nuestra información.
Pero ¿qué pasa cuando dicen como los desplataforman, ¿no? Hay como de repente ha pasado, no sé, en Twitter o en otras plataformas que desconectaron a las personas que en un momento, porque de repente tienen un discurso que es distinto al de uno o al de la misma plataforma. Entonces, ¿qué pasa si en cualquier momento, si yo ocupo, no sé, pues mi Google para todo y lo tengo asociado a servicios acá locales, por ejemplo? Entonces, ok, tengo un discurso distinto y finalmente me bloquean mi cuenta y no tengo acceso más a mi cuenta porque pienso diferente. Entonces, uno, pierdo acceso a la plataforma, pero dos, en consecuencia, a todos los servicios que yo puedo tener asociados a esa cuenta, porque en la actualidad es como mi identidad digital, o mi única identidad digital. Entonces, por eso hay todo un cuento en el fondo como desarrollar como estas entidades descentralizadas que finalmente tú elegís selectivamente qué partes de tu información querís compartir. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que soy chileno, comprobar que soy chileno, pero no tengo que darte mi root, por ejemplo. Claro. O puedo decir comprobar que soy mayor de edad y sin darte mayores datos, ¿cachai? Sí, claro. Entonces, así yo tengo un poco el control. Y si quiero yo darte datos, porque finalmente yo sé que con esos datos realmente puedes hacer desarrollo y podemos evolucionar proyectos y qué sé yo, que sea mi decisión como decisión individual, como entregarla. Sí. Qué fuerte lo de desplataformar. Claro, es porque que me saquen de una plataforma. Yo lo vi y para el caso de Trump, ¿te acuerdas que fue muy polémica la salida de Trump? Y claro, uno lo entendía en un contexto político, en una plataforma tipo Twitter, pero luego en la lógica de identidad digital, que mis datos estén encriptados en alguna parte con una llave que yo utilizo y me saquen, podría perder hasta mis derechos ciudadanos, es porque puedo desaparecer. Claro, pues si tenía asociado ahora a nuestro correo electrónico. Sí, claro. Claro, porque tiene que depender de estos operadores tecnológicos. Entonces, por eso hablaba un poco de que debería ser como un bien público. O sea, todos deberíamos tener una entidad digital a disposición y control y que nadie finalmente nos pueda bloquear. O no significa que no lo vayan a hacer, pero pueden hacerlo, pues, y lo hemos visto que lo han hecho. Sí, claro. Alan, ¿en qué estás hoy día? Cuéntame, ¿en qué versión de este metaverso de Alan estamos hablando ahora junio del 2024? Muy buena pregunta. Actualmente no, estoy súper motivado con el tema de como el blockchain en sus ramas como no en la parte como de criptomonedas y finalmente como de las finanzas, sino como en todo este tema un poco más social, en el fondo como otras maneras de organizarse, de financiar temas. Y ahora estoy full investigando como todo eso, como todas las aristas finalmente, y tratar de encaminarme un poco en este tema, involucrarme más, no sé cómo. Así que te agradezco igual también la invitación, porque también me permite también como expresar un poco las cosas que como que uno va investigando. Y estoy como escribiendo como en un sitio web que monté hace poquito, que me sirve también para también como desglosar todas estas ideas y después con este como conocimiento ir incorporando, ir haciendo lazos, proyectos, pero eso es como la importancia de hacer algo como más trascendental. Vuelvo un poco atrás, cuando yo estaba como en el tema de desarrollo, claro, mis amigos se fueron a una empresa y terminaron una super mega empresa, imagínate, la más grande. No sé, pues terminaron haciendo como imagínate la página para la marca de ketchup internacional, la más grande que te puedes imaginar, esa. Y claro, pues uno como dice, oye, debe ser como la super meta, pero tú decís finalmente, pero es una página para un ketchup. Entonces, por eso te digo yo, esta tecnología como habilita como todas estas cosas como que hemos ido conversando, que me parece súper entretenidas, como otra forma de interactuar y finalmente es como acercar un poco esto. Por eso digo como financiamiento como colectivo, o sea, ya no es como realmente como hacer contenido que no depende un poco como no sé, como que de los algoritmos o el nivel de visualizaciones que tenga el tema, sino como que acá de repente en tu podcast tú lo haces por interés propio y de repente no tiene que ver, imaginemos, no tiene que ver con la cantidad de vistas o no tiene que ver con el nivel de publicidad que pongáis. De repente la misma gente que le parece de repente interesante lo que estáis haciendo te financia colectivamente para que como continúe haciendo eso. Entonces, lo interesante, claro, va a haber contenido mucho más interesante, más de nicho de repente, ¿cachai? Entonces,
es un mundo súper entretenido que hay que como que sí o sí quiero explorar y vale la pena como también transmitirlo, porque como que, oye, ¿por qué la gente no lo está viendo? Tal cual. Alan, primero, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Esto ha sido un viaje de apertura a nuevas oportunidades, hablar desde la tecnología para que contribuya a cambios sociales o a mejorar la vida de las personas, a mejorar la toma de decisiones y a enfrentar con mejores herramientas las decisiones en la vida cotidiana. Yo creo que es una contribución siempre discutirlo. Y que personas como tú lo estén investigando, mejor aún. Desde ya, Alan, cuenta con esta plataforma para venir a conversar luego de los otros aprendizajes que has tenido y vamos ilustrando a todo el mundo respecto al camino que estás desarrollando y cómo entre todos podemos tomar mejores decisiones que contribuyan a que este país y este planeta siga siendo un poquito mejor que el que recibimos. Bueno, te agradezco un montón el espacio y ojalá, pues eso, pues, entre más gente podamos como un poco como transmitir como todo lo que está pasando y otras formas como de interactuar finalmente entre nosotros y de forma como más sana y más saludable y justa. Así que ojalá pues, potenciarnos entre todos. Súper. A la comunidad, quien quiera saber más sobre Alan, escríbame a contacto@mauriciolopez.tech y aprendemos nuevamente a hacer preguntas un poco más interesantes. Nos vemos pronto en un próximo capítulo. Nos vemos. Bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo. Si deseas profundizar o contactarme, escríbeme a contacto@mauriciolopez.tech y te responderé lo más rápidamente posible. En los sonidos estuvo Sebastián Alarcón, yo soy Mauricio López y esto fue Experiencia Tech. Nos vemos.